Muy buenas tardes, noches. Pau, ¿cómo va todo por ahí? ¿Qué tal? Todo muy bien, por suerte. Bueno, genial, Hola genial. Paola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? Bien, todo bien. Bueno, la verdad, un placer tenerte nuevamente acá en Paisaje, aunque sea en un cierto confinamiento. También que la otra Sí, entrevista fue igual, pero sí, bueno, ahora sí. en otra situación, ¿no? Sí, para mí es un placer estar y una alegría que me convoquen, la verdad que me pone muy contenta. Esta oportunidad que tenemos de alguna manera los autores de difundir lo que hacemos, que no es fácil, así que está bueno tener estas posibilidades. Ahora, fue una transición media rara, porque cuando te tuvimos el año pasado, cuando presentaste recién ahora, dijiste, bueno, vamos a ver si sacamos con Ediciones Russer otra novela, qué sé yo. Después, no, mirá, no la vamos a sacar. Y ahora nos encontramos que sí sacaste o se pudo editar con Ediciones Russer la otra vida La de papá. La verdad que una marcha y contramarcha con esto. Sí, 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 bueno, de hecho es una novela autobiográfica que de la misma manera que la vida tuvo sus vueltas y la verdad que también a veces tiene que pasar un poquito el tiempo para que uno tenga la posibilidad de revisar, de corregir, de reescribir incluso algunos pasajes y un poquito eso fue lo que me sucedió y bueno, y en un momento sentí que sí, que estábamos listos como para dar a conocer esta historia, que la verdad que es muy particular. Todos pensamos que nuestras vidas son más interesantes a veces de lo que son, pero, pero en este caso la historia de mi familia es como muy pintoresca, así que yo quería escribirla y quería bueno, que la gente pudiera leerla, pero la verdad es que llevó muchos años, me llevó muchos años. Bueno, antes de preguntarte sobre esta nueva novela, ¿no? En cierta manera, quiero que me comentes qué pasó casi en un año, más de un año, de lo que fue de la presentación de Recién Ahora hasta acá. Contame nuevamente para la gente que esté escuchando por primera vez de qué se trata Recién Ahora, y bueno, más allá de lo que fue la novela, en un año y un poco más, también en tu vida qué nuevos acontecimientos hubo, ¿no? Sí, Profesionales en general con respecto a la literatura. sí. Bueno, la verdad que Recién Ahora es una novela muy particular porque toca un tema que es muy sensible, que es la infertilidad. Y la verdad que, bueno, es un trabajo que va haciendo su caminito, despacito, va llegando a muchos lectores, a mucha gente que en este momento en que la ley quizá está atravesando una situación de este tipo, entonces lo que genera con los lectores es como un vínculo muy particular, muy cercano, muy estrecho. La infertilidad fue un tema que a mí me tocó atravesar en la vida. Yo soy mamá de trillizos que han nacido gracias a tratamientos de fertilidad y si bien la novela no es autobiográfica, porque es una novela que, digamos que recorre la historia de dos matrimonios que en su búsqueda de un hijo atraviesan toda la instancia de la frustración, de los tratamientos, de la falta de respuestas, de los reproches, en fin, muchas situaciones que quienes pasamos por ahí las conocemos bien. Eh, eh, Al margen de todo esto no tiene que ver justo con lo mío, pero hay mucho de lo mío también en juego. No sé bien cómo explicarlo. O sea, es una ficción, pero en la cual yo hablo de lugares por los que estuve, por los que anduve, lugares que a mí me tocó atravesar. Entonces, lo que se genera con quienes lo van leyendo es como a veces mirarse a los ojos y decir, bueno, estamos hablando de lo mismo, vos entendés, vos estuviste ahí y desde mi lado es un tratar de acompañar, eh, digamos, de hacerle sentir al otro quizá que no está solo, que no sé, que esta pareja que hoy lee es mi libro, no es la primera pareja en el mundo que afronta esta situación, que otros pasamos y quizá logramos superar.
y bueno, es como que tiene algo muy humano, que va más allá digamos, de lo meramente literario, ¿no? Es como que toca resortes muy personales esta novela, me parece. Y eso es lo que sucede con la gente que la va leyendo y las devoluciones que voy teniendo, como que a todos nos toca por algún lado. A mí me pasó, le pasó a mi hija, o esto es lo que le está pasando a mi hermana, o es... y bueno, y ahí se juega algo a nivel humano que es muy, muy lindo, que es un lugar de encuentro que es muy lindo. Y bueno, y después seguí escribiendo, sí, todo el tiempo, siempre, al margen de mis otras actividades. Yo también doy talleres literarios y bueno, y tengo, también soy correctora, o sea, hago muchas otras cosas, pero siempre escribo. La escritura es una constante en mi vida. Es algo de donde no puedo escapar, no hay forma. Bueno, eso está genial. Yo ahí me estuve metiendo en la página nuevamente. A ver, en este año que pasó, lo reitero por enésima vez, hemos leído algún que otro texto tuyo que hemos sacado ahí de la página, más allá de algunos que has publicado en Facebook y demás, y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo lindo ahí para estar revisando. Muy completa la página. Sí, la página era un proyecto que teníamos así en carpeta hace un tiempo. Quizá faltaba justamente el tiempo para dedicarse a prepararla como uno quería, que fuera completa, que tuviera un muestrario de todo lo que yo hago, un muestrario acotado, pero variadito. Y bueno, y logramos, sí, subir cuentos, microcuentos, bueno, las novelas que ya edité, algunos cuentos o algunos microcuentos que están narrados en mi voz, lo cual descubrí que también me gusta mucho, así que quizá en algún momento me ponga a estudiar actuación, porque también me di cuenta de que me gusta interpretarlos. Eh, y, por ejemplo, lo último que pudimos subir es algo que es bastante reciente, que tiene que ver con esta cuarentena del famoso coronavirus, del tristemente célebre coronavirus, que digamos es una especie de novel, son 14 cuentos o capítulos que tienen que ver con lo que sucede en un edificio en Buenos Aires durante la cuarentena, lo que pasa en cada uno de sus departamentos. Y bueno, la verdad que me parece que sí, se llama Cuarentena en Buenos Aires y bueno, también está disponible en la página para quien tenga ganas de leerlo. La página es www.paovicenci.com y surgió de un experimento un poco extraño que fue un mundial de escritura que armó Santiago Lach, que es un coordinador de talleres literarios, en el cual nos podíamos anotar por equipos los que quisiéramos y hubo casi 3.000 personas en todo el mundo participando. Y a mí, bueno, unos amigos escritores me convocaron, formamos equipos y fue súper divertido y muy productivo. Durante 14 días teníamos que entregar cada día una X cantidad de caracteres y es como que eso nos obligó a escribir, obligó entre comillas, por supuesto, y la verdad que salió esto que a mí me gusta mucho porque me permitió abordar distintos personajes, distintas voces, y bueno, y nada, pintar un poquito cómo imagino yo que se vive la cuarentena en un edificio de Buenos Aires, con todos sus personajes. Ah, pero es interesantísimo. Sí, y ¿sabés qué? Sobre todo yo encontré, imagino que como a muchos de nosotros nos pasó, atravesar un tiempo de tanta incertidumbre, de tantas emociones que no sabemos cómo canalizar, yo encontré que esto era un vehículo fantástico porque, bueno, a mí siempre escribir me salva la vida de alguna forma, siempre, pero encontré que en esta escritura diaria que duró 14 días, yo podía volcar mis sentimientos, mis miedos, tiene de todo. Esta cuarentena en Buenos Aires tiene humor, tiene historias de infidelidades, tiene
historias de gente que es muy prejuiciosa. Traté de que sea un guiso en el cual había muchos ingredientes, y me gustó cómo fue el resultado, pero me di cuenta de que yo podía canalizar mucho de lo que me estaba pasando. Me ayudó muchísimo. O sea, yo sentí, por ejemplo, no sé, la primera vez que salí vi a todo el mundo con barbijo. Cuando empecé a cruzar miradas con la gente en el supermercado y darme cuenta de que nos habían cambiado los ojos, de que teníamos ojos de miedo, de que las cosas ya no eran como antes y probablemente nunca volvieran a ser como antes. Y poder escribir todo eso, poder sacarlo de mí, ponerlo afuera y a la vez a disposición de otros que quizás se sientan identificados, me di cuenta de que era algo que me hacía mucho bien. Sí, Paola, lo que vos decías es así, esta cuarentena, más allá del virus terrible, nos ha puesto a cada uno en un lugar muy especial, ¿no? Con nuestras propias vidas, Sí, para, sí. para meditar, para gritar, para llorar, no sé. A mí acá me llegan distintas versiones, que debe ser lo que escribiste también en estos 14 relatos que nos acabas de contar. Sí, yo también creo esto a ver, me gusta tratar siempre de encontrar algún sentido más allá de lo evidente o de lo palpable. Claro. Y yo creo que algo trascendente hay en esta situación que nos obligó a todos a parar y a mirarnos para adentro y a revisar nuestros vínculos al estar todo el día en casa con los seres que estamos. Cada uno verá si es realmente la gente con la cual elige estar, porque yo también estoy notando que digamos que esto mueve a una franqueza, que a veces, ¿cuántas veces hay parejas que quizá no van más y en la vorágine de la rutina continúan adelante? Y sin embargo, estas situaciones nos están obligando a un parate donde uno está revisando y de alguna manera está redefiniendo un montón de cosas. Así que bueno, es el aspecto positivo que le veo, ¿no? Por supuesto, por Y supuesto. el darnos cuenta de que podemos vivir sin tantas cosas que pensábamos que eran imprescindibles y ahora notamos que no lo son y que, digamos, revalorizamos otro montón de cosas a las cuales en una de esas en la rutina no les prestábamos la atención que merecen, ¿no? Es un tiempo como de replanteo, de reflexión y eso me parece que es algo bueno más Sí, allá de todo ojalá que el cuando, sufrimiento que existe, ¿no? Que es tremendo todo lo que está pasando. por supuesto, ojalá que cuando esto termine, cuando termine, nos acordemos de todo esto y Exacto, nos haga cambiar, que nos exacto. haga cambiar realmente, ¿no? Sí, sí, esa es la pregunta, ¿no? Si el impacto que sentimos ahora va a ser algo que va a provocar cambios perdurables o si nos vamos a esconder de nuevo detrás de la rutina, de la vorágine, del día a día y vamos a seguir como si nada hubiera sucedido. Ojalá que no, ojalá que la reflexión sea profunda, que nos sirva para barajar y dar de nuevo en aquello que cada uno sienta que necesita cambiar en su vida y que sea duradero. Ojalá. Dios quiera, es cierto. Bueno, Paola, comenzamos con este nuevo y no tan nuevo libro, porque, como dijo Augusto, hubo sus idas y venidas, La otra vida de papá. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo? ¿Por qué? La verdad, me es difícil a mí identificar en qué momento surgió, porque a ver, es de alguna forma la historia que me acompañó desde siempre, solo que en algún momento que no puedo de verdad determinar, pasó a ser escrita. Eh, yo tengo el recuerdo hace unos cuantos años de estar sentada en la cocina de mi casa con mi mamá y ella contarme un montón de datos precisos y yo anotar y ella también alcanzarme algunas páginas
que tenía escritas y fue un poco un deseo de las dos que esta historia, digamos, cobrara forma de libro, de mensaje, digamos, que saliera de nosotros. La verdad que no estoy totalmente segura de cuándo empecé. Sí sé que hubo un borrador, luego otro borrador, hubo un reparto de esos borradores por la familia, no a todo el mundo le gustó mucho lo que escribí, eso es verdad, porque es una historia muy compleja, porque tiene muchos protagonistas y cada uno ve las cosas de un modo distinto. Y bueno, yo luego traté de explicar simplemente que esta es mi visión, que tiene que ver mucho con el discurso de mi madre, con el que yo crecí, y que tiene que ver con mi perspectiva y mi manera de haber asimilado y entendido lo que nos fue pasando. Pero bueno, varios borradores, ida y vuelta, y después creo que hace unos 2 años me senté a reescribirla, a pulirla, y que sí, que no, y la última vez que la revisé fue hace más o menos un año y dije, bueno, sí, ahora sí, ahora es la historia que quiero que se conozca, que quiero compartir. Pero sí, tuvo su proceso, su largo proceso. Ahora, qué personaje la mami, ¿eh? Mi mamá, sí. Qué persona, qué ser humano y qué... no sé, yo lo iba a leer y me emocionaba muchísimo. Sí, bueno, mi mamá falleció hace 1 año y medio aproximadamente, tenía, digamos, la característica de ser una gran narradora oral. Era una persona que cualquier suceso de su vida, y yo eso sí lo cuento en la novela, cualquier suceso de su vida, por mínimo que fuera, por ir a, no sé, voy a pagar la factura del gas, se convierte siempre en una historia muy compleja. Siempre le pasan 1,5 millones de cosas, le pasaban entre el momento en que salía de la casa y que regresaba, siempre había aventuras para contar, personajes pintorescos, era una persona que aderezaba muchísimo lo cotidiano, siempre, y yo lo aprendí un poco de ella. Quizá ahora me pongo a pensar y en una de esas no hay ninguna casualidad en que yo haya elegido este camino, porque es lo que toda la Seguro vida que no. aprendí. Bueno, y fue una persona que tomó una decisión muy difícil en un momento de su vida, cuando era muy joven, que fue, digamos, comenzar una relación con un tipo que estaba casado, y esa decisión de ella nos marcó para siempre. Y lo bueno, creo, es que no hizo responsable a otros. Ella asumió bueno, que ella había tomado esa decisión, que sabía que las cosas iban a ser difíciles y se hizo cargo, bien o mal, mejor o peor, en algunas situaciones, pero ella se hizo cargo de sus decisiones y también de sus errores, y eso en este mundo en el que vivimos me parece algo muy destacable, muy valorable. Es una buena enseñanza que nos dejó. Un ejemplo de vida. Sí, Un sí. ejemplo de vida, porque tuvo que pasar por muchas... No vamos a descubrir la novela a nuestros oyentes, pero hay situaciones de vida complicadas, más allá de las graciosas, de las lindas, que tuvo Sí. que afrontarlas. Muy difícil de pronto aparecer embarazada y soltera hace muchos años, no poder explicar, no poder contar un montón de cosas, vivir en definitiva una historia de amor clandestina que duró casi toda su vida. Muy difícil Claro. todo, sí, muy difícil, pero ese humor que vos contás, que a veces uno narra de manera graciosa o que es también aprendido de ella, porque ella siempre, o sea, vivimos cosas muy difíciles, pero siempre había un lugar en el cual uno podía sonreír, al menos sonreír, y decir, bueno, no Es estamos tan mal. importante. Sí, y Eso eso es muy importante. es muy, muy importante porque te define. Además de que el humor me parece que es un acto de inteligencia en cualquier situación de la vida en la cual uno se lo puede permitir, me parece que es algo que se vuelve una constante después.
cuando uno lo practica. Además, como vos decís, esa situación hoy en día quizás sería más fácil de ver o de vivir. Sí. Si bien no pasaron tantos años, eran situaciones raras, no se vivían, no se conocían. Hoy en día es distinto, pero hace estos años atrás, no, era completamente distinto. Muy difícil, digamos, el tema de ser señalado en el barrio, o señalada en el barrio como la que anda o que apareció con la panza y no se sabe de quién es, y además vivir también a veces esa vergüenza frente a la propia familia, porque bueno, los padres también de mi mamá estaban acostumbrados a otra cosa, eran de otra época. Mi abuela hizo mucha fuerza para que esa relación entre mi mamá y mi papá no prosperara. Fue una situación realmente difícil y me parece que bueno, que ella le puso el cuerpo y que no eludió las consecuencias. Bueno, que se jugó por lo que ella creía. Uno ahora, parado tantos años después, puede decir, bueno, qué bien o qué mal, pero bueno, ella se jugó por eso en lo cual creía. Y me parece que bueno, que por ahí pasa la historia, más que nada. Hay dos situaciones que quiero que comentes. Ya en Recién Ahora teníamos, bueno, estaba a mitad de los años 90 y un par de situaciones que van pasando las dos parejas que te iba reflejado en la época. Y acá tenemos, yo un poco lo hablaba en privado con Ceci, ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo mucho porque acá se vivió de esa manera. En una época de los años 80, de mitad más o menos, fue el auge de lo que fue el Club 700 con todos los evangélicos y demás, ¿no? De ahí es como que salieron por todos lados. Y era cuestión esto de la familia, de ser de una manera, cambiar como de religión en un cierto momento, y también el tema de lo que fue en una época no común, como lo comentaba Ceci también, pero en el colegio, porque hoy en día, bueno, padres separados o madre soltera, hay de todo. Pero en esa época era no complicado a lo mejor para uno, sino en general porque no era tan frecuente porque o la gente no se separaba, era de una manera más estructurada todo. Claro. Sí, bueno, por un lado el tema de la religión fue dramático, te diría, en mi familia, porque bueno, nosotros veníamos de una familia toda católica y de un día para el otro nos enteramos de que la mitad de la familia había cambiado de religión, tenía otras costumbres, rechazaba muchas de nuestras propias costumbres, en las que nosotros conservábamos. Y bueno, y el tema religioso fue un cisma, fue un momento de quiebre después del cual las cosas nunca volvieron a ser como antes. Fue realmente complicado, lo vivimos con mucha angustia. Además, nosotros teníamos el problema de no tener una vivienda propia, entonces cada X cantidad de tiempo teníamos que recalar con mi mamá y mi hermano en la casa de mi abuela, y bueno, ya mi abuela había cambiado de religión y las cosas eran muy difíciles, la convivencia era complicada. Y también, bueno, cuando yo hablo en alguna parte de la novela de que yo era una nena mala, en realidad porque de verdad sí me sentía, porque yo había un montón de cosas que no podía entender, no sé, es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero es verdad. Yo tenía envidia de la gente que tenía familias normales, de la gente que no sé, los chicos que tenían todo lo que yo no tenía, que era un papá y una mamá que podían estar con ellos, ocuparse, que tenían una casa, que no estaban, o sea, yo creo que en la contabilidad de mis mudanzas llegué a más o menos a la cantidad de 25 o 27, no me acuerdo. Entonces, yo sentía que mi vida era como que sucedía en una superficie de arenas movedizas, entonces me daba mucha envidia que hubiera gente que no, que hubiera familias
entre comillas, normales, que se juntaban a cenar a las 9 de la noche, y que yo, o sea, yo cuento un poco esta situación con relación a mis primos, que vivían, digamos, nos separaba de nada más que una ventana cuando nosotros vivíamos en casa de mi abuela, y yo me acurrucaba en un costadito y escuchaba las conversaciones que ellos tenían cuando cenaban en el verano en el patio, y me parecía todo tan inalcanzable, tan fantástico, y lo mío tan difícil. Y eso, ahora yo ya me acerco a los 50, todavía me falta, pero uno lo puede entender porque bueno, puede racionalizar un montón de cosas, pero cuando uno tiene 7, 8 años, no es tan fácil. Es como que uno vive la vida así, digamos, sin tanta sin tanta racionalización. Uno siente lo que siente y no entiende a veces por qué siente eso. Yo quizá lo pude entender mucho, mucho más adelante. Así que bueno, el tema de la religión y demás fue complicado en mi familia. Y la otra cuestión que ya, imagínate que me olvidé, que me habías mencionado. No, el tema del colegio. A ver, no solamente el colegio con el tema de los chicos, de los padres, sino también quiero que, esto es un poco más cómico entre comillas, ¿no? Pero también la crueldad de los chicos en general, no solamente en esa época si uno tenía algo o no, no importa, pero sino la crueldad que uno siempre marca de cuando uno es chico, tiene una crueldad que se puede dar cuenta o no, pero que No tiene es filtro, claro, brutal. no tiene filtro, sí. Bueno, yo sabes que fue muy gracioso esto porque justamente ayer estábamos en taller literario y yo, bueno, yo había llevado un cuento que tenía que ver con la crueldad de los niños, que se llama Felicidad clandestina, de Clarice Lispector. Y lo estábamos comentando con los talleristas y yo les decía, pero a ver, ¿a ustedes no les pasó? Porque yo tengo muy presente, es más, me acordé puntualmente de una anécdota que vos vas a decir, ay, qué pavada, mujer grande, pero mira, una vez yo no tenía hojas cuadriculadas y le pedí a una compañera de banco y me dijo, te presto, pero yo no tenía, a ver, porque no las podíamos comprar. Y yo iba quizá al colegio, no sé lo que caminaba porque no teníamos para las monedas del colectivo y demás. Y, y me acuerdo que la chica me dijo, te presto una, pero no te presto más, comprate. Y yo me quedé mirándola y pensando, a ver, si yo me las pudiera comprar, me las compraría y no te pido nada. ¿Viste cuando, o sea, perdón, quería salir para el lado del humor y yo te fui para cualquier lado, No, pero no, digo, no, pero a ver, está perfecto lo que sale de lo que es una pregunta, porque está bien, es lo que a uno le sale de dentro. y la verdad, esas humillaciones que uno vive, que son mínimas después de todas las que se iban a venir más adelante en la vida, vos empezás a ver todo de otra manera y a decir, bueno, yo la verdad, si le puedo evitar a cualquier persona un sufrimiento, una humillación, a veces por una pavada o por un descuido, yo lo evito, porque yo ya estuve y yo ya sé qué feo se siente. Y bueno, lo que me pasaba a mí era básicamente saber que era distinta a todos, porque yo tampoco era una hija de padres separados, ¿entendés? O sea, yo era una hija de algo que no tenía nombre, que era una mujer sola, enganchada con un tipo casado. Mi hermano y yo éramos hijos de esa situación. Entonces tampoco, en mi época ya existían las primeras familias que se separaban y que lo daban a conocer, que no era algo, o sea, y eran un poco las ovejitas negras esos chicos, pero lo mío era más raro aún, era totalmente sui generis, o sea, mi viejo venía a buscarnos a la salida del colegio cuando se jubiló, pero después se iba a su casa. O sea, el living de nuestra casa era la Plaza Flores, que era un lugar donde nosotros pasábamos un montón de horas entre que mi papá nos retiraba del colegio, nos quedábamos sentados con él y esperábamos a que viniera mi mamá de trabajar y nos fuéramos nosotros por nuestro lado y mi papá volviera a su casa. Eso en las épocas que vivíamos con mi abuela, bueno, y a veces podíamos alquilar o a veces vivíamos en un hotel, en fin. O sea, lo mío era raro porque no tenía
era distinto a todo. Entonces, sí, quizás si mis papás hubieran estado separados, yo por lo menos me podía juntar con las dos amiguitas que tenía de padres separados y bueno, más o menos, ¿viste? Y bueno, somos tres. Yo era sola, era raro lo que me pasaba a mí. Mi viejo estaba, pero no estaba. Una cosa que ya te digo, yo solo podía sentir en esa época. Muchos años después pude empezar a entender, a encastrar las piezas del rompecabezas y a darle un sentido y también, por supuesto, a evaluar cómo en mi vida adulta impactó todo esto, pero fue mucho tiempo después. En ese momento yo solo podía sentirme rara, ajena, algo, digamos, que no encajaba en ningún lugar. Ese era mi sentimiento, básicamente. No encajar en ningún lugar. En general, Gustavo, es así. O sea, en la vida a vos te toca transitar X situación extrema, dolorosa, o salís fortalecido digamos, y lo canalizás para el buen lado, o salís resentido y lo canalizás por el peor lugar. O sea, no hay mucha más ciencia. Me parece que, o sea, las personas que nos toca sufrir determinadas situaciones difíciles, o salimos mejores o salimos peores. De alguna forma te transformás. Bueno, y ahí hay otro montón de ingredientes que tienen que ver en cómo uno va a asimilar y a emerger después de determinada situación. Pero me parece que es o mejor o peor, no hay mucho más. Es una actitud ante la vida, me parece. Es lo que uno decide. O sea, si bien tiene que permitirse todos los demás estados porque es algo totalmente lógico, humano y necesario, por ejemplo, con toda esta cuestión del confinamiento, reconocer, bueno, sí, hay días que uno está bien y hay días que está más rayado y hay días que está más triste y hay días que está más arriba. O sea, está buenísimo reconocer todo, pero uno tiene de alguna manera a priori una actitud que lo define. Y para mucha gente es el bajón, pero tiene que ver también con el aprendizaje que uno va haciendo a lo largo de los años y sobre todo con lo que uno aprendió de chico. O sea, a ver, Eso la te iba a vida, decir. sí, es un vaso por la mitad siempre la vida. Depende de tu actitud. Si vas a ver que está medio lleno o medio vacío, eso es tu actitud y es tu aprendizaje. Es muy personal. Pero es importantísimo lo que uno vivió de chico y Sí, cómo se lo hicieron vivir y eso es lo que te marca, yo creo, para el resto de la vida. sí, sí. Yo por eso siempre digo que a mí me parece muy importante, y creo que en alguna parte del libro está, a mí me parece muy importante todo lo que mi mamá me enseñó, pero me parece más importante aún lo que no me enseñó. Ella no me enseñó a tener odio, no me enseñó a tener autocompasión, no me enseñó eso. Entonces yo no lo aprendí, no lo puedo ejercer porque no lo aprendí. ¿No? O sea, a veces es muy importante lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, pero más importante es lo que no les enseñamos, me parece. Cómo pararse frente a determinada situación, qué cosas no, o sea, ¿qué ganamos nosotros con llenarnos de sentimientos negativos, con echarle la culpa a los demás? O sea, me parece que esas son cosas que vale la pena resaltar. Yo fui, bueno, mis hijos tienen 20 años, que como ya les conté son trillizos, nacidos por tratamiento de fertilidad, que estaba enganchado con el otro libro, o sea, que un libro se engancha con el otro. Eh, yo, en realidad, sí, fui muy sobreprotectora de ellos, creo, sí, me han padecido. Traté con el tiempo de empezar a dejarlos digamos, correr, volar, porque no, o sea, me daba cuenta de que tenía un exceso de mirada sobre ellos, un exceso de ocupación, también tiene que ver con que mis hijos fueron muy prematuros por haber sido 3 y tuvieron problemas de salud, pero también tenía que ver conmigo, con la niña que yo fui, o sea, yo sufrí mucho el tema de que mi mamá necesitaba tener 3 trabajos, y la veía muy poco y cuando la veía estaba siempre agotada y ocupándose de nuestras cosas. Entonces yo hice como un sobreesfuerzo por ser una mamá muy presente, eh, hasta el delirio, porque yo quería hacerlo todo.
y con trillizos es muy difícil hacerlo todo. Y bueno, y a veces hasta me costaba episodios de salud, hasta que entendí de a poquito entendí que bueno, que también se puede delegar, que también se puede pedir ayuda, que no es ningún delito, que hay otro libro que se llama En su propio vuelo, en el cual yo volqué, que en rigor fue el primer libro que edité hace muchos años y ahora estoy revisándolo para digamos, ayornar algunos textos, agregar otros y probablemente lo vuelva a editar, que se llama En su propio vuelo y habla un poco de lo que fue mi experiencia de crianza múltiple, de una crianza tan particular, cuando además, digamos, estás criando hijos que vienen después de mucho deseo, de mucho anhelo, y en el cual uno puede cometer más errores de los que habitualmente cometemos los padres, por no querer poner un límite, por volcar muchas cosas en ellos. Y bueno, yo creo que es como que a mí se me fue un poquito la mano en haber querido estar y hacerlo todo yo para que no les pasara lo que a mí me pasó de no tener a mi mamá todo el tiempo conmigo. Ahí sí, yo aún mea culpa y como madre fui un poco pesada, soy todavía, porque eso nunca se puede curar totalmente, pero me parece que por ahí más que nada me pegó. Yo no quise que ellos tuvieran ausencia o carencia de mamá esperándome a la salida del cole, de mamá haciéndome la merienda, de mamá leyéndome un cuento, porque lamentablemente esa fue la carencia que a mí más me pegó. Luego, por supuesto, hubo mucha carencia material porque una de las cosas que a nosotros nos sucedió fue que mi papá no se hizo cargo, digamos, de los aspectos materiales de la crianza. Por eso mi vieja tenía que tener 3 trabajos, por eso teníamos que mudarnos permanentemente porque no alcanzaba la plata para el alquiler. Pero a mí eso no, o sea, son cuestiones que gracias a la manera de ser, digamos, positiva de mi mamá y al humor con el cual a pesar de todos los problemas afrontó ella nuestra crianza, yo no la sufrí como, digamos, como agujeros negros insalvables. No era tan grave. Yo me acostumbré a tener más, menos, no era algo que me afectara. Sí me afectó mucho el tener una mamá que necesitaba trabajar tanto, tanto y que por eso no podía estar con nosotros. Y ahí sí hay un link directo a todo lo que mis hijos me padecieron. Pero nada más, creo que en eso. Bueno, a mí me quedan 2 cosas que voy a comentar. La primera, después te voy a pedir una lectura, como siempre, eso ya lo sabes. Y después, me parece como cierre, que también está en cierta manera en el cierre, que va a quedar bien. Hay una parte del libro que también está en alguna reseña y demás, que grafica lo que es el sentimiento sutil, a veces en la escritura, como en otras partes, de cuando le dan la noticia que va a nacer su hijo y demás, o que está embarazada tu vieja y demás, de tu hermano. Sí. Hay algunas sutilezas que ahí lo aclaras, pero acá ya como empieza, ¿no? Uh-huh. Aquel tipo que había subido en Flores, saludando a su mujer y a sus pequeños hijos, al bajarse unas cuantas paradas después, ya no sería mi papá. Uh-huh. Sí. Sí. Son pocas líneas, ¿no? Pocas palabras, pero creo que resume todo, no solamente la situación, sino también el sentimiento, ya al comienzo a decir aquel tipo, Uh-huh. como ni siquiera o sea, al final, entre aquel tipo y papá, es como que hay ahí una cosa que te resume todo. Sí. Es que para mí era así, porque él en realidad no era la misma persona con nosotros que con su mundo, digamos, a ver, yo le digo, y digamos de una manera, digamos, no lo digo mal, lo digo porque es real, él era otra persona en su vida oficial, con su familia oficial, en su trabajo, él en ese momento no era mi papá, él era mi papá los ratitos que estaba con nosotros,
Y de hecho, cuando yo les cuento que a veces cuando comencé con el tema de los borradores hubo ciertas rispideces, por ejemplo, mi papá, cuando la conoce a mi mamá, él ya tenía un hijo grande, un hijo con el que luego pudimos tener una relación, y a él, a Alberto, le costaba mucho entender mi posición, porque para Alberto, mi papá había sido un padre fantástico, hiper presente, hiper ocupado de sus problemas, de sus cosas. Eh, entonces no le cerraba esta versión que yo contaba. Y yo traté muchas veces de explicarle, de hecho tuvimos un lindo vínculo y creo que me entendió, que en realidad hablábamos de padres diferentes. Un padre había sido el que él tuvo y otro padre distinto había sido el que habíamos tenido mi hermano y yo, mi hermano Cristian y yo, por más que se tratara de la misma persona, digamos, pero no era el mismo padre. O sea, él con su hijo mayor fue un padre que pudo darlo todo, que lo dio todo, que decidió darlo todo, y con nosotros fue un padre que nos amó, porque eso no me cabe duda, yo también ahí como que hago algunas reflexiones sobre esto, pero no pudo o no quiso jugarse, debe ser muy difícil también, y todo esto visto tantos años después, para un hombre estar en una situación así. Había hijos de los dos lados. Ya no era una cuestión solo de elegir a una de sus dos mujeres, como si fuera fácil. Era, o sea, ¿a dónde ocasiono el daño? ¿A quién hiero? ¿A quién voy a lastimar? Si a todos los quiero de alguna forma, ¿cómo elegir a quién dañar? O sea, me parece que en definitiva un poco la historia está atravesada por esa pregunta. Está, digamos, moralmente pésimo engancharse con un tipo casado y está moralmente pésimo que un tipo casado se enganche con una mujer. Bárbaro. Pero ya tenemos esta situación. Ya está ahí. Ya tiene hijos con una y con otra. ¿Cómo elige a quién clavarle el puñal? ¿Cómo? Y de hecho, y no voy a spoilear el libro, no fue él quien eligió, finalmente. Claro. Digamos, él nunca pudo tomar una decisión, fue un hombre todo el tiempo en la mitad, todo el tiempo en la mitad, no pudo. Igualmente, en cierta manera, ¿no? Porque nada alcanza, pero es como que hay una cierta redención en una parte, ¿no? Con ustedes dos, básicamente, con vos y tu hermano, en una situación puntual. No sé, por lo menos al leerlo uno se da cuenta que Pero, algo hay. pero de nuevo eso tiene que ver, yo, bueno, soy muy de mamá, de nuevo eso tiene que ver con mi mamá, porque mi mamá fue la que todo el tiempo instó al encuentro, a que tuviéramos una actitud comprensiva y de no juzgar, o sea, ella nos enseñó eso. Yo conozco casos similares en los cuales la actitud materna fue totalmente distinta y fue, digamos, Totalmente. Sí, sí, claro, algo que tuvo que ver con sembrar el odio, más que con tratar de entender humanamente la situación. sí. Realmente doy fe porque tuve alumnas que pasaron por la misma situación, pero nada que ver la reacción de la mamá, por ejemplo. Claro. Nada que ver. Claro, Diametralmente opuesto. bueno, y a mí me parece que digamos, que como mi mamá no nos inoculó ningún veneno, en el fondo con esa actitud nos hizo muy bien a nosotros, mucho más allá de mi Por papá, supuesto. mucho más allá de lo que sucedió con él. A nosotros no nos enseñó eso. Vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Lo que ella no nos enseñó, que fue para mí tan valioso y tanto más importante que lo que nos enseñó. Claro. Bueno, Pao, ¿qué te parece si nos regalás un fragmento de este libro? Bueno, elegí para leerles un fragmentito del libro que tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, así que me parece que viene bien a cuento. Dice, de mi mamá aprendí la mayoría de las formas de ahorro que conozco. Las bolsas de supermercado serán las bolsas de residuos, el envase de shampoo o detergente se da vuelta para aprovechar la última gota y con casi cualquier vegetal es posible preparar buñuelos.
Ella los hacía de tallos de remolacha, y no porque le gustaran los experimentos culinarios. Es una de las pocas personas que conozco capaz de llevar la cuenta del supermercado en la mente. Sabe con exactitud cuánto gastará antes de llegar a la caja. De hecho, solía hacerlo con el objeto de evitar papelones. Con ella aprendí a separar la ropa en categorías. Una prenda es primero para salir, después para todos los días y por fin para andar en casa. El problema, al tener una mamá muy fuerte, es que cuesta despegar. ¿Hasta dónde ella y desde dónde yo? ¿Es a mí a quien no le gustan los gatos y quien le teme a los perros? Por años revisé mis creencias, deseos y necesidades, tratando de tamizar, diferenciando lo que era mío de lo que me había transmitido mamá a través de ese cordón que nos mantuvo unidas demasiado tiempo. Entre las enseñanzas más importantes que me brindó está el profundo sentido de la amistad y la aceptación natural de las diferencias. No todo es gracias a Dios o culpa del diablo que metió la cola. Algo tenemos que ver en aquello que nos sucede. Y es bueno y correcto asumir la parte que nos corresponde. De cualquier modo, no solo rescato lo que nos enseñó, en especial pongo el acento en aquello que no nos enseñó. Si hoy puedo mirar atrás y recorrer esta historia sin rencores, se debe a que aprendí a vivir sin ellos. Jamás supe odiar. No sé lo que es llevar a cuestas una mochila de resentimientos. Mamá no me lo enseñó, así que sencillamente no podría hacerlo. De ella aprendí a caminar ligera de equipaje, sin acarrear sentimientos oscuros que entorpecieran mis pasos. Habría sido fácil para una mujer en su situación tener pena de sí misma, echar culpas y fomentar en nosotros pensamientos y emociones destructivas. Es mucho el poder que una madre durante la infancia de sus hijos tiene, e incluso después. Sin embargo, mamá no lo hizo, porque ella no ha vivido nunca de esa forma y aparte, porque siempre intentó que tuviéramos una niñez lo más feliz posible dentro de las complejas circunstancias que nos tocaba afrontar. Al cabo de unos años, bueno, y ahí sigo contando la historia, entonces no quiero, no. Me detengo ahí, porque acá cuenta cosas de la trama, y no. Pero No, bueno, perfecto, perfecto. ahí me di cuenta. Pero bueno, un poco ese es el espíritu de, a ver, quizás si me pongo a pensarlo seriamente por primera vez, es el espíritu de la historia. Y ahora que les cuento que mi mamá falleció hace 1 año y medio nada más, es también esta historia una manera de que ella siga viva, digamos, de que mucha gente la conozca. Me parece que es eso. Ella era un personaje muy particular. Mi vieja tiraba las cartas, adivinaba el futuro. No sé. Era re loca, era una persona, no sé cómo describirla. O sea, esto que les cuento del humor, era, no sé, común sentarnos con mis hijos y escuchar las historias que nos contaba y nada, y matizar siempre todo con un sentido positivo y digamos, con mucha fuerza también. Ella era una persona con mucha fortaleza, entonces era un personaje extraño y a la vez, y quizá por eso mismo, inolvidable. Entonces me parece que esta historia es también un poco por ello. No, además que se nota porque ya lo contás que cuando se le metía algo en la cabeza, se vestía, los agarraba y se iba Exacto. solo Sí, y decía lo que tenía que decir. Y de hecho, porque, o sea, incluso el hecho mismo de nuestro nacimiento, o sea, mi papá no quería tener hijos con una mujer que no era su esposa, y esa también fue una decisión de ella, digamos, de tenernos, costara lo que costara, y bueno, ella en ese sentido, si es como, a ver, como se usa tanto ahora el término empoderada, bueno, ella estaba muy empoderada 60 años atrás cuando no era quizá tan común. Ella tomaba sus decisiones, a veces metía la pata hasta el fondo, pero se hacía cargo. Y eso me parece que es lo que hay que destacar. Bueno, antes del final, le voy a decir a la gente que sí, se van a encontrar con muchas cosas entre los extremos del catolicismo, los testigos de Jehová, las cartas, como acaba de decir Paola, el ir a consultar o a pedirle a la Madre María, o sea, tenemos y hay algo que es maravilloso que, o sea, es como que no se cerraban ante nada, ¿no? Y podían ir a una fiesta religiosa como a otra sin problema.
van a encontrar todo eso, porque, o sea, es la vida misma. Muy desprejuiciada, o sea, me parece que, Sí. que lo que tenía mi mamá era eso, o sea, mi mamá desde muy joven tuvo amigos de toda religión, de toda condición sexual, de todo, cuando de eso ni se hablaba. O sea, y era totalmente natural aceptar que el otro es otro, que es algo tan simple y a la vez tan complicado, ¿no? Que el otro es otro y lo que importa en el fondo es su naturaleza humana, su don de gente, su bondad, no nos importa más que eso. Sin embargo, tantas veces ponemos el foco en cuestiones que digamos que no tendríamos ni que meternos, ¿no? En la sexualidad de una persona, no sé, su posición socioeconómica, su religión, no sé, hay un montón de aspectos que no tienen mayor importancia. Bueno, lo último, y que la verdad que me gustó, creo que no podía haber tenido mejor final, que es la carta a mi papá posible y carta para una despedida imposible. No solamente el juego de palabras, pero ese final, lo que podés decir en cada una, yo te digo que creo que no hubo, porque a veces las historias, aunque sean reales, vos decís, bueno, en un libro, a ver cómo las cierro, qué sé yo, creo que, y encima, bueno, justo del libro, todo lo que fue el año pasado con Recién Ahora, bueno, lo de tu mamá, todo junto, o sea, es como que está dedicado, si bien es la historia de todos, más de lo que pasa al lado de tu vieja, que fue la que contó las cosas, pero está tu hijo y todo, pero también hasta el final del libro tienen esta cuestión compartida de cierta manera. Que también fue raro, porque vos fijate, mi papá falleció hace muchos años, hace 20 y pico de años. Yo escribí esa carta a mi papá posible cuando entendí, hará 10 años, no recuerdo bien, que yo tuve el papá que pude tener, que él fue mi papá posible, que dio hasta donde pudo, que no hubo, no, y digamos, y me reconcilié un poco con esa idea, que quizás fue más o menos cuando empecé a escribir esta historia. Y bueno, esa carta a mi papá posible fue publicada en su momento por el diario Clarín y tuvo mucha respuesta porque mucha gente que vivía distintas situaciones con sus padres es como que se vio reflejada porque creo que uno en un punto de la vida se para y dice, bueno, a ver, listo, ¿hasta dónde voy a reclamar? ¿Hasta cuándo voy a reclamar? Yo soy, digamos, el artífice de mi vida, me tengo que hacer cargo y bueno, bien o mal, mis viejos hicieron lo que pudieron y ya está, prescriben, digamos, los reclamos a los padres en un punto. Y me parece que esa carta a mi papá posible fue un poco ese cierre. Luego pasan muchos años y fallece mi mamá y yo tengo la sensación, porque bueno, quien lea el libro va a darse cuenta de que yo no me puedo narrar sin narrar a mi mamá, porque ella fue el gran referente de mi vida, dentro de un universo en el cual todo cambiaba todo el tiempo y todo era inasequible y todo era totalmente difuso y raro, ella era la única constante. Entonces, el día que mi mamá fallece, yo no entiendo el mundo, yo no sé cómo se vive sin ella. Que fue la pregunta, o sea, fue un poco el disparador de esa carta para una despedida imposible, cuando yo digo, hoy es el primer día de mi vida en el cual no estás, y el mundo es un lugar que no conozco, porque nosotros no conocemos, ninguno de nosotros, hasta que la perdemos, cómo es el mundo sin nuestra mamá, porque mamá siempre estuvo. Entonces, me pasa que digo, yo no me puedo despedir nunca de ella, y después empiezo a encontrarla en un montón de cosas y me doy cuenta de que sigue estando, pero ese sentimiento fue, yo no me puedo despedir, es una despedida imposible. Y la escribo, la carta, en su momento la publiqué en Facebook, tuvo mucha repercusión también porque me pasó de mucha gente que perdía a su mamá y me contaba que sentía parecido a como sentía yo. Y luego cuando tengo que editar esta novela, ahí me doy cuenta de la coincidencia, de cómo yo hablaba de mi papá posible y de la despedida imposible a mi mamá. Y dije, bueno, entonces hay que ponerlas juntas, porque estas cartas es como que se hablan una a la otra,
Y al mismo tiempo, en el fondo también, esta historia no es más que la historia de amor de mis padres, de un amor imposible, de un amor que quizá no tendría que haber sido, pero es la historia de amor de ellos, del amor que pudieron. Entonces me parece que presentar sobre el final, a modo de cierre, esas dos cartas en las cuales yo me despido de ellos, que ya no están y de alguna forma siguen estando, creo que fue como un cierre muy adecuado, que era la forma en la cual yo tenía que poner el punto final a la historia. Bueno, Pau, contame ahora dónde la gente puede encontrar tus libros. También contame, o sea, recordá la página. También ahí pueden ir leyendo otra novela en capítulos y demás. Bueno, contame todas las redes, dónde te pueden, o sea, tus redes sociales, dónde se pueden poner en contacto, todo. Bueno, yo a partir del confinamiento también se me ocurrió como una manera de acercarle a la gente material de lectura. Lo que se me ocurrió es subir una novela que se llama Con ojos de primera vez, que está actualmente disponible en mi página, que ahora les cuento, a la cual vamos agregando capítulos todos los martes, jueves y sábados, hasta que luego, bueno, quede completa y ya quede a disposición totalmente, pero la gente hoy en día puede ir bajándose los capítulos hasta el momento. Esta novela, Con ojos de primera vez, es una novela que plantea una crisis vital en una mujer de mediana edad, una mujer de 30 y pico de años, en la cual todo empieza a derrumbarse. Se derrumba su hogar, su matrimonio, su trabajo, todas las cuestiones que a ella la definen entran en eclosión. Y lo que me gustó como desafío en esta novela es contar esta crisis desde los dos protagonistas. Entonces, lo que hay permanentemente es un diálogo entre el personaje protagonista, que es Maggie, es una mujer, y Sergio, su marido. Entonces, tenemos un capítulo narrado por Maggie y un capítulo narrado por Sergio, un capítulo por Maggie y uno por Sergio. Y esto es lo que me permitió la reescribí la novela, primero tenía otra mirada, después le sumé el punto de vista del varón, porque me gustó poder expresar cómo una misma situación, a veces puede ser un mínimo incidente doméstico o cuestiones mucho más graves como las que se juegan en la novela, como un mismo incidente, como un mismo hecho puede ser visto al mismo tiempo por dos personas de manera absolutamente diversa. Por eso nos es tan difícil comunicarnos, por eso, volviendo un poco a lo que decíamos antes, nos es tan difícil entender que el otro es un otro. Y bueno, esta novela me gusta definirla como una novela de amor, básicamente es una novela de amor en crisis, narrada por los dos protagonistas. Y bueno, está disponible en la página de manera gratuita. La página, el sitio web es www.paovicenci.com. Y ahí van a encontrar todo, cuentos, microcuentos, los libros que tenemos editados, un contenido multimedia en el cual yo leo algunas cosas. En definitiva es como una muestra de lo que hago, un poco acotada por una cuestión lógica y de espacio, pero bueno, me parece que está bueno para que la gente me conozca, para que vea lo que hago, para que pueda bajar mucho contenido que en este momento está gratuito y que es interesante que puedan ver. Y desde ahí tienen el link a mi Facebook, a mi Twitter, a Instagram, a bla, 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 todo. A los talleres también. Sí, yo también doy talleres. Y bueno, en este momento los estamos haciendo de manera virtual, obviamente, con todas las precauciones que tenemos que tener, pero si no, doy también talleres de manera presencial, y además corrijo textos, y bueno, y escribo, y escribo, y escribo. Pero bueno, digamos que accediendo a la página, que es www.paovicenci.com, desde ahí pueden ver todo lo demás. Así que ya eso estaría muy bueno. Genial, genial. Bueno,
Esperemos que haya nuevo material en el futuro, así te podemos volver a tener. La Sí. verdad, yo de mi parte lo disfruto mucho cada vez que estás. Sos una persona, a ver, nos pasó hace algunos miércoles atrás con una escritora uruguaya, Sandra del Río. Son gente muy fresca, muy simpática, con la cual te da gusto hablar, tener una Bueno, charla, no yo les solamente en el vivo, agradezco, sino en privado. yo les agradezco un montón, porque la verdad que es difícil para los escritores dar a conocer lo que hacemos, y esta es una oportunidad bárbara, y además es muy lindo charlar con vos, con Cecilia, que tienen tanto conocimiento y tanta sensibilidad, lo cual tampoco suele ser muy frecuente, así que soy yo la que estoy muy, muy agradecida por el espacio. En realidad vamos a decir la verdad. Te entrevistamos porque te damos bola, porque en realidad venís de la mano de Francisco, si no, ¿sabe qué? Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, fíjate, Ceci, cuando quieras lo de cuarentena en Buenos Aires, yo creo que te va a gustar. Sí, yo creo que lo empiezo hoy. Bueno, bárbaro. Sí, Bárbaro. y después ya te cuento, aunque sea por privado, te cuento. Por supuesto. No, bueno, en serio, Pau, es un placer gigante poder seguir en contacto. También por eso de vez en cuando leemos algo tuyo y todo, porque nos encanta ese contacto, esa calidez, esa conexión que podemos tener con vos y todo. La verdad que, bueno, es un placer tenerte, que nos hayas dado tu tiempo para hacer esta entrevista y bueno, y seguir adelante. Muchísimas gracias a vos y a Ceci por todo, porque de verdad es muy, muy valioso para mí y lo disfruto un montón también. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pau, un beso enorme. Y bueno, cuídate mucho, pero seguí escribiendo. Sí, ustedes también cuídense mucho, mucho. Nos estamos hablando. Besos grandes. Besos gigantes. Besos.